Muy buenas noches, chicos, Cristian. Em, Vamos a empezar con la entrevista que tiene por tema errores frecuentes en la entrevista. Tenemos 19 preguntas y cada uno tiene 4 preguntas en especial sobre 4 temas diferentes. Para presentarte, Kevin Marín, luego sigue Karen León, luego Liz Ortega y finalmente Pablo Plaza. Entonces empezamos. Ya, bueno, tenemos el primer error, que es convertir la entrevista en un interrogatorio. Acerca de este tema tenemos la siguiente pregunta. Si el objetivo principal de la entrevista es obtener información, ¿cómo hacer para que la entrevista tenga un clima de confianza y no se convierta en un interrogatorio? Ya, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Hacer que de alguna manera sea espontánea esta y no regirnos a un esquema, que la entrevista sea estrictamente estructurada, pregunta-respuesta, sino ir construyendo o llevar un hilo conductor según lo que vaya diciendo y lo que vaya saliendo en la entrevista que yo voy realizando. Segundo error, hacer juicios críticos. La pregunta dice, con respecto a este tema, ¿por qué es fundamental no criticar las conductas de un paciente? Ya, los juicios de valor es algo que tiene que estar ajeno al cuando yo estoy investido como rol de psicoterapeuta, porque al hacer esto estaría de alguna manera perdiendo a mi paciente, porque se sentiría juzgado y no se abriría y me diría lo que lo está trayendo a consulta. Tenemos el error 3, aceptar toda la responsabilidad en el trabajo terapéutico. ¿Usted cree que es pertinente que un psicólogo le preste dinero a su cliente, perdón, o le lleve su coche como proceso terapéutico? Ya, considero que eso es transgredir la función de terapeuta. Eh, Al inicio, en la primera sesión, para mí es fundamental porque ahí se establecen, si cabe el término, las reglas del juego que se va a establecer en terapia. Entonces, desde este primer momento yo establezco qué es terapia, a qué está enfocado y qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Entonces, al estar infringiendo eso, de alguna manera se estaría desviando por dónde estaría la terapia. Se puede ver los casos de Jung, que es uno de los más conocidos. Ya, tenemos un error 4 que es dar consejos. Se sabe bien que si un psicólogo quiere brindar consejos al paciente, lo pone a un grado de superioridad. Por ello, ¿cómo sería posible recomendar al cliente que realice ciertas acciones para mejorar algún tipo de problema que presente, evitándose así brindar algún consejo? Eh, Aquí va el que les comentaba del ají, eh, no el que pica, sino el cróstico anagrama, no recuerdo el término, que es no aconsejar, juzgar o interpretar. Eh, Nosotros bajo ninguna circunstancia aconsejamos, y si de acuerdo a mi hipótesis terapéutica tengo que enfocar alguna de mis actividades a cierta conducta puntual deseable de mi paciente, hay una gran cantidad de técnicas que me sirven para direccionar al paciente en algo que yo considero oportuno. Ya. Siguiente intervención, Karen, por favor. Buenas noches, bueno, mi nombre es Karen León. El siguiente error es proponer objetivos no suscitados por el paciente. Cuando el paciente tiene dificultad para explicar los objetivos que pretende con la terapia, ¿cómo el terapeuta debe explorar esta dificultad para proponer los objetivos? Ya, yo considero que el paciente, cliente no va con una idea de objetivos de terapia, va con una demanda que puede ser puntual o no tanto, viene con ideas, con problemáticas. Mi objetivo es formular en conjunto con el paciente los objetivos de la terapia como tal, irlos construyendo con él y pregúntale, ¿no? ¿Cómo cree, esto es algo muy mío, cómo cree que, cómo consideraría usted que el problema, si él lo toca como problema, se está solucionando al asistir a terapia?
Entonces ahí ir midiendo si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los objetivos de la terapia. Ya. El siguiente error es ofrecer falsas seguridades. La pregunta es, ¿debería el terapeuta dejarse llevar por una actitud paternalista al intentar proteger al paciente? Por ejemplo, al ocultar su diagnóstico. Cuando estamos en, en centros de rehabilitación, en personas de consumo de sustancia, en la universidad, por lo general, los términos que se utiliza, el pronóstico de la persona, pronóstico reservado debido a que no se prestan las condiciones psicosociales que me den pronóstico favorable. Adolescente de 17 años que consume sustancias, en la familia, todo su entorno familiar consume sustancias, sus amigos consumen sustancias. Yo no, el pronóstico del paciente va a ser muy complicado. Y yo no podría decirle, ocultarle esto al paciente. Yo tengo que decirle, es bastante complicado en la situación en la que usted está, pero y digo, irle no por el lado, decirle las cosas como están y también decirle cuáles serían los factores o cuáles serían los factores protectores que él tendría para de alguna manera no caer en la misma situación de consumo nuevamente. Saber dar malas noticias tiene que ser algo fundamental que nosotros como psicólogos en formación debemos de manejar. El paciente tiene su derecho de saber qué es lo que está pasando. Yo no puedo negarles ni tampoco dar falsas esperanzas. Ya. El siguiente error es respuesta desde la persona y no desde la persona en el rol de terapeuta. Sentimientos del terapeuta como solidaridad pueden interferir en su papel como psicoterapeuta. Interfiere mucho. Mi avance con mi paciente avanza hasta donde yo he avanzado como persona. Si en algún momento algo se ve afectado, yo me siento identificado, es que yo no he elaborado todavía eso como persona para yo poder abordarlo con mi terapeuta. Es muy importante tener también esa certeza de qué es lo que estoy haciendo. Entonces ahí viene mi parte profesional de remitir. Ya no estoy con la transferencia, estoy en la contratransferencia que ustedes ya lo deben de manejar también. Entonces tener mucho cuidado en eso, porque afecta y afecta mucho. Puedo estarme ahí en 4 o 5 sesiones dándome vueltas de ahí mismo sin ver resultados. Ya. El siguiente error es preguntas inapropiadas o irrelevantes. ¿Por qué es importante guiar la entrevista con preguntas relevantes para la terapia y no para responder a curiosidades por parte del terapeuta? Esto, esto, es, esto es fundamental. Eh, tenemos que, en la medida de lo posible, bueno, bajo ninguna circunstancia, hacerlo por morbo, por curiosidad. Las preguntas que me ayudan a mi objetivo terapéutico, centradas directamente en eso. Y decir, pongo ejemplos porque estamos más o menos en la edad, ¿no? De tener pareja. Le dice, le fui infiel a mi pareja me fui infiel. ¿En qué aporta que yo pregunte y cómo le fui infiel? ¿Me aporta en algo esa pregunta? No, es irrelevante. Pero yo puedo preguntar por qué. Por morbo. Por morbo, porque está con la pregunta anterior que lo formulaste bastante bien, no está el rol de terapeuta, está el rol de persona. Entonces, identificar muy bien, o sea, las que son pertinentes y las que no. Ya, muchas gracias. Bueno, tenemos la siguiente intervención. Listo, sigues, puedes continuar. Ya, bueno, el noveno error hace referencia al uso inadecuado del humor. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de utilizar el humor durante las intervenciones y que éste no se preste a malos entendidos, dificultando así el proceso terapéutico? Eso del humor es muy complicado. Tendría que tener ya una relación terapéutica sólida y establecida de alguna manera para arriesgarme a muchas bromas, porque en la primera sesión es bastante formal. Voy a utilizar este término no académico, pero que se utiliza bastante. El paciente está tanteando con qué clase de profesional está tratando. Entonces está jugando de alguna manera a ver qué hace el terapeuta, si sabe, no sabe. ¿De qué es importante las bromas o el humor? Sí. Bueno,
El error 10 trata acerca de la utilización improcedente del pudor o las buenas maneras. Y la pregunta es, ¿qué mecanismo se podría utilizar cuando el paciente no quiere tratar sobre un tema íntimo de su vida, aun siendo este necesario para trabajar en la terapia? Esto se da muy frecuente con cualquier cantidad de personas. En caso de una persona que fue abusada sexualmente de niña, no teníamos avance, no estaba de coterapeuta y no teníamos avance, estábamos 4 sesiones ahí mismo y no hay avances. Y al decirle esto a la señora que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero sentimos que no avanza, que hay una información que no la estamos recibiendo y que no puede avanzar esto, entonces tenemos que cerrar el caso. Y la señora nos dijo, por favor no lo hagan, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo fui abusada de niña. Con base a esa información se pudo trabajar y ella entendió que esa información era importante para seguir trabajando en la terapia. Y en 3 sesiones, por la demanda que ella fue, se logró solventar. Entonces, hay veces en las que se utilizan intervenciones paradójicas donde ya no hay más. Ya. El error 11 trata acerca de la minimización. Dice, ¿qué dificultades se presentará si el terapeuta pasa por alto o minimiza aspectos relevantes que el paciente ha manifestado? Esto es fundamental porque yo tengo que trabajar desde el paciente, no desde el terapeuta. Toda información, por más nimia que sea, es importante. Por algo lo está verbalizando el paciente y mi trabajo es identificar lo que él me está diciendo. Ya. Y el error 12 hace referencia al uso extemporáneo del consuelo o tranquilización. Cuando un paciente muestra malestar emocional durante la intervención, ¿cómo usted le podría ayudar a tranquilizarse o a reducir su afección sin también darse a malos entendidos? Desde mi práctica en crisis y emergencias, yo prefiero 1000 veces que la persona se desborde, grite, se desmaye, grite de nuevo, se vuelva a desmayar de nuevo, que decirle a la persona, tranquilícese, no pasa nada, cálmese. Eso sería algo hipócrita desde mí decirle a una persona. Eh, falleció mi hijo y que yo le diga no pase nada. ¿Cómo que no pasa nada? Murió mi hijo. Eso es algo tan fuerte que ni existe un nombre para denominar eso. Yo tengo que decirle, señora, este es un espacio donde usted puede expresar sus emociones. Entonces, mi trabajo es animarla y decirle que este es un espacio seguro. Lo que estamos hablando aquí se queda aquí. Animarle a la persona que logra experimentar. Bueno, eso ha sido todo por mi parte y prosigue ahorita mi compañero Pablo. Buenas noches, Cristian. Como ya dijo mi compañero, soy Pablo Plaza y voy a continuar con esta entrevista. El error 13 es la autorrevelación inapropiada. ¿Considera usted que una autorrevelación del terapeuta puede ser útil o beneficiar de alguna manera la comunicación con el entrevistado o nuestro paciente? Eso hay que tener cuidado y por eso te preguntaba, el decir, no, yo una vez hice esto, estamos transgrediendo de nuevo, dejando el rol del terapeuta y yendo el de la persona. Lo que sí puedo ocupar es el rol del experto, ¿no es cierto? Yo soy el sujeto del supuesto saber. Entonces, en mis múltiples, incluso si están comenzando, en mi experiencia, yo le podría comentar que a veces ha funcionado esto, no es una autorrevelación, es de alguna manera compartir mis experiencias profesionales que he tenido. En mi experiencia como psicólogo clínico me ha permitido ver que lo que usted está pasando muchas de las veces puede funcionar esto, puede, dice el puede, como supuesto, no como verdad. Entonces no me estoy autorrevelando, poniéndome como ejemplo. Listo. El error 14, pasar por alto las emociones. Ahora sí, en base a su experiencia, ¿con qué frecuencia un paciente demuestra incongruencias entre lo que está relatando y las emociones que expresa ahí en la terapia? ¿Y cómo se continúa? O sea, si usted nota que se está dando esto. Es un poco fácil de alguna manera. Y te dicen, no, estoy muy triste. Falleció mi papá, estoy muy triste. Falleció mi papá. Y me está dando incoherencia, ¿no es cierto?, en su lenguaje verbal o no verbal. Sí, ¿no es cierto? Y yo, ¿cómo retomo esto?
de verdad, usted me está diciendo que está muy triste, pero yo en su expresión facial no logro percibir esto. Entonces, de esta manera te sirve para desestabilizarle a la persona. El error 15 es no personalizar. Dice, ¿por qué los comentarios generales usualmente son inútiles en el proceso psicoterapéutico? ¿Ya? Hay que ir con casos puntuales, o sea, te va a decir, pero a las otras personas no les pasa esto, ¿por qué a mí sí? Cada persona es distinto. Ahora estamos trabajando con usted, o sea, cosas puntuales, direccionar a la persona a usted. Ya. Y bueno, mi última pregunta es sobre las intervenciones generadoras prematuras. ¿Cómo puede afectar a la terapia el uso de intervenciones generadoras de narrativas alternativas cuando el paciente no se encuentra listo, o sea, implementar algo cuando no hemos preparado a nuestro paciente para esto? Ya. Usar una intervención paradójica en la primera sesión posiblemente no sea la más adecuada. Utilizar otras técnicas o decirle que haga algo, mandarle un tipo de técnicas, quizá en la primera sesión no va a ser tan recomendable cierto tipo de técnicas, cierto tipo de tareas. Entonces se tiene que afianzar ese vínculo terapéutico que se tiene que tener, la relación terapéutica, para poder mandar ciertas tareas, ciertas actividades, entonces desde el inicio, y tener, ¿no?, la perspicacia de poder identificar esto. Listo, muchas gracias. Esa ha sido mi intervención y a continuación sigue mi compañera Karen Morocho. Ya, tenemos los últimos 4 errores. El primero se refiere a bromar con excesiva información. Si la capacidad de recibir información está condicionada por el estado emocional del paciente, ¿cuál es la forma adecuada para transmitir información a un paciente sobre los resultados de su diagnóstico que confirman una enfermedad grave, como por ejemplo el cáncer, sin que esta información sea abrumadora? No creo que exista forma de que no sea abrumadora un diagnóstico de cáncer o una enfermedad crónica. Tiene que serlo, es algo que va a marcar un antes y un después. Un antes de que tenga diabetes, un después de que tenga diabetes. Lo que yo tengo que tener en consideración ahí es la manera en la que yo le digo. Las malas noticias. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? O sea, ¿cuándo? Lo antes posible. ¿Cómo? Lo más directo posible. De cerciorarnos de que de verdad asimiló esa información. Ya, tenemos el error 17 que dice dejar pasar por alto comentarios negativos de la terapia o el terapeuta. ¿Cómo abordar y discutir en terapia los comentarios negativos que surgen sobre el terapeuta o la terapia, evitando que estos no pasen por alto? Es importante, o sea, el feedback siempre es importante y es parte incluso de la terapia. Es importante porque en algún momento le puede decir, cállese, usted no sabe nada. Entonces, le noto que usted está muy molesto y trato de indagar, ¿no es cierto? O sea, si se enoja por algo estoy tocando y algo es importante para la persona, ¿por qué se enojó? Ya. Tenemos el error 19, perder el foco. ¿Cómo se debería proceder para no desviar la conversación de los temas relevantes de la terapia cuando estos ocasionan emociones dolorosas para el paciente? Animarle a que, a que continúe. Animarle a que si quiere podemos tomar un poco de agua. Animarle si quiere podemos respirar un poco. Pregúntale a él. ¿Le parece si continuamos ahora o podemos ir por un vaso de agua y después retomamos? Listo, tenemos una pregunta de cierre. ¿Nos podrías comentar acerca de alguno de los errores tratados anteriormente que hayas cometido durante alguna entrevista y de qué forma la has solucionado? De las anteriores, o sea, te digo que en algún momento se ha realizado de todas las anteriores un poco.